Saludo de manera especial a todos nuestros cristovidentes, a la feligresía que nos acompaña en este día aquí en el templo parroquial de Nuestra Señora de Chiquinquirá, Bogotá, la casa materna de los colombianos en la capital de Colombia. Un saludo fraterno, pero también un saludo lleno de amistad en el amor de Dios, que nos está invitando durante este tiempo de la Cuaresma a vivir ese proceso hermoso de encuentro, conocimiento, adhesión y seguimiento a la divina persona de su Hijo, para que de esta forma y preparados con este tiempo penitencial, celebremos con gozo, con esperanza, con alegría y con fe el misterio de nuestra salvación, pasión, muerte y resurrección. A todas las personas que también nos seguirán acompañando durante este domingo tercero de Cuaresma, que nos van a observar por el canal de Cristovisión o que también nos acompañarán por el canal de YouTube de la parroquia o también del mismo canal. Pues Dios les bendiga y les invitamos a que estén muy atentos a la escucha de la palabra de Dios que se nos irá a proclamar, porque en ese contexto vamos a comprender lo que celebramos cada 8 días y durante la semana. Se llama la Santa Misa o Eucaristía o la alegría del encuentro del banquete pascual de vida. La Eucaristía a esta hora, en este día, se ofrece pro populo por todos y cada uno de los que nos acompañan en esta celebración, por sus intenciones personales, en acción de gracias a Dios por el don de la vida, también por todos los beneficios recibidos hasta este momento, porque nos ha venido protegiendo en el transcurso de este tiempo único como es el de la pandemia, porque nos está llevando por el camino de la fortaleza, del coraje y de la esperanza en la fe. Con estos sentimientos reunámonos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos está invitando durante esta Cuaresma a prepararnos a celebrar su misterio de pasión, muerte y resurrección, esté con cada uno de nosotros. Queridos cristovidentes, querida feligresía, familia parroquial, para continuar estos sagrados misterios, los y las invito a que pidamos perdón por las faltas que hemos cometido. En un momento de silencio, elevemos nuestra oración penitencial. Y con fe digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Ten
Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Señor Padre de misericordia y origen de todo bien, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados, mira con amor a tu pueblo penitente y restaura con tu misericordia a los que estamos hundidos bajo el peso de las culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En aquellos días el Señor pronunció estas palabras: Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No pronunciarás el nombre del Señor, tu Dios, en falso. Porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en vano. Recuerda el día del sábado para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días en la tierra, que el Señor, tu Dios, te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no harás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni a su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados, judíos o griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchar tu palabra es principio de fe en ti, Señor. Meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito. Todo lo Proclamar tu palabra, Señor, es estar convencido de ti.
Proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti, mi Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los voy a invitar para que, tomando asiento, escuchemos un momento la reflexión homilética. Nos encontramos inaugurando la 3ª semana del tiempo de la Cuaresma con este domingo 3º de Cuaresma, ciclo B. Y hemos acabado de escuchar la proclamación tomada desde el Antiguo Testamento con el libro del Éxodo, continuada con el Salmo 18, y profundizando y acercándonos ya de manera más concreta a lo que ha sido prefigurado desde antiguo con la carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 22 al 25, y cerrando, dando su centro y culmen con el Evangelio de Juan. Y pues esta liturgia de la palabra que se nos ha proclamado en este 3er domingo de Cuaresma nos presenta un tema teológico, bíblico y doctrinal que nos exhorta a entrar en esta semana 3ª de Cuaresma a reflexionar, pero a la vez a profundizar en torno a la persona de Jesús de Nazaret. Y ese tema central, transversal, que va guiando cada domingo de Cuaresma para hacernos llegar ya preparados a celebrar el misterio pascual de Cristo, y específicamente para este domingo, es el siguiente: la espiritualidad. Estamos llamados a cultivar la espiritualidad de la obediencia o de la escucha.
y nos preguntásemos de qué o qué debemos escuchar y cómo hemos de cultivar esa espiritualidad de la obediencia. La respuesta es muy clara y sencilla. En el Antiguo Testamento, con el libro del Éxodo, ya se nos da una orientación clara, concreta. Estamos llamados a la espiritualidad de la obediencia o de la escucha de la palabra de Yahvé, Dios Padre. Ya tenemos la respuesta. De igual manera, el Evangelio de Juan hace hincapié ya con la plenitud de la palabra de Dios que está en medio de nosotros. Cuando digo nosotros, en medio del pueblo de Israel, el que esperan. Y la exhortación ya la hace la misma palabra a los mismos doctores de la ley, a los escribas, a los fariseos y a la muchedumbre que les siguen. Están con el que fomenta y forja la espiritualidad de la obediencia o de la escucha a la misma voluntad del Padre, porque ese hombre, esa persona, es la palabra del Padre. Pues entonces, teniendo ya ese centro de este tema fundamental teológico bíblico que nos invita a escuchar la palabra de Dios, pues nos preguntamos nosotros, ¿qué genera esa espiritualidad de la obediencia o de escucha a la palabra de Dios? Y la respuesta es más clara aún. Genera el encuentro con la palabra de Dios. Dios siempre tomando la iniciativa para comunicarse con el hombre, con toda la humanidad. Eso se llama, recordemos en el Génesis, la creación. Dios sale al encuentro de su creación y la plenitud de ella es la creación del hombre. La figura central de ese concepto hombre es Adán. Adán, el padre de la humanidad. ¿Qué otro aspecto genera la espiritualidad de la obediencia o a qué nos invita a cultivar? Al conocimiento de la palabra de Dios. Primero el encuentro y seguidamente el conocimiento. Y conocer la palabra de Dios es caminar con Él y de camino dejarnos enseñar de Él. ¿Y qué enseñanzas nos está dejando? El Antiguo Testamento lo deja bien en claro. La antigua alianza, trazada ya en otro de los obedientes y que prefigura el perfil del mesianismo y del Mesías en cabeza de Moisés. ¿Y qué es lo que enseña el Decálogo, que es la antigua alianza? Los 10 mandamientos, de los cuales para el actual momento, tiempo histórico que vivimos, nosotros hemos sido tan atrevidos, queridos cristovidentes, que podemos hasta llegar a decir, eso ya es muy anticuado, el Decálogo. Y hoy la palabra de Dios nos está invitando a descubrir que la palabra de Dios es viva y eficaz, es eterna, preexistente y se actualiza cada nuevo día de vida. Por eso nos enseña el Decálogo, el amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo. ¿Qué otra situación cultiva y genera la espiritualidad de la obediencia y de la escucha, tema central de este tercer domingo de Cuaresma? Pues vivir un proceso de confianza, de adhesión y de amor a la palabra de Dios. Y ese proceso de confianza, adhesión y amor significa comprender que por nuestro bautismo, entonces nosotros ya estamos llamados por deber a prepararnos muy bien para la misión. Es decir, que se nos ha hecho discípulos y como discípulos debemos continuar el legado y la misión que nos ha dado nuestro Mesías, la palabra de Dios misma, a cada uno de nosotros. Y ese legado ha sido instaurado en nuestro propio corazón. Y un aspecto de cierre que nos cultiva y enseña la espiritualidad de la obediencia o de la escucha a la palabra de Dios es que ya habiendo pasado por el recorrido del encuentro, del conocimiento y de la confianza a la palabra,
se nos autoriza a que salgamos ya no como discípulos, óiganlo bien, sino como apóstoles, para anunciar el reino de Dios, que tiene dos pilares fundamentales: llamar al arrepentimiento y a la conversión. Es decir, que habiendo pasado por ese proceso de conmiseración, de perdón, de reconciliación y de reparación, la palabra de Dios, desde la espiritualidad de la obediencia a la misma, nos invita a seguirle, y un seguimiento que tiene como tarea fundamental ser testigos, apóstoles, misioneros del reino del Padre Dios. Y ya para ir cerrando, nos podemos preguntar qué efectos genera la espiritualidad de la obediencia o de la escucha de la palabra de Dios en nosotros. Primero, entender que la palabra de Dios se hizo hombre, es decir, vamos a comprender claramente la encarnación, el misterio de la encarnación, en una persona que tomó nombre, se llama Jesús, el que proviene de Nazaret. El concepto Nazaret viene de la palabra hebrea Nazir, que significa Jesús es el puro, el justo, el ungido de Yahvé Dios Padre. Por tanto, ese concepto que nos enseña y ese efecto que nos produce la espiritualidad de la obediencia a la palabra de Dios es salir de la duda que a veces nos llega a nuestro corazón, y es: ¿será que Jesús de Nazaret sí es Dios? Y la respuesta ahí está dada: es Dios, es el Hijo de Dios, por lo tanto es Dios mismo. Teológicamente, este primer aspecto de la encarnación revela el origen de la persona de Jesús. Él no es criatura, sí asumió la condición humana, menos en el pecado, porque Él es la palabra de Dios misma, de la cual la espiritualidad de la obediencia nos invita a seguirle, a escucharle. Segundo efecto que produce la espiritualidad de la obediencia o de la escucha a la palabra de Dios en nosotros: comprender la misión de Jesús de Nazaret. Esa misión, pues la vamos a entender y vamos a comprender que se realiza en primera medida en mí, en mi conciencia humana, sinónimo, en mi corazón. Y si la palabra de Dios se hace semilla en mi conciencia humana, en mi corazón, entonces por consiguiente yo seré realmente templo vivo de la presencia del Espíritu de Dios. Es decir, Dios mismo mora en mí, y ahí vamos a comprender con claridad la reacción que tuvo Jesús de Nazaret, en donde nos presenta Juan el Evangelista, cómo sacó a los cambistas y a los animales que tenían en el templo de Jerusalén, siendo aún ese espacio un contexto arquitectónico. Pero es este lugar sagrado donde solamente debe presidir y morar Dios mismo. Y nosotros somos ese templo, la presencia viva del Espíritu de Dios. Otro efecto que nos produce la espiritualidad de la obediencia o de la escucha de la palabra de Dios es creer firmemente en la palabra de Dios como el Creador. Recordemos a San Juan en su prólogo: todo fue hecho por la palabra, con la palabra y para la palabra, y todo le pertenece a la palabra. Y la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. El nombre que recibió esa palabra es Jesús de Nazaret, que significa Dios salva, el Dios con nosotros. Pues esta misma palabra se hace obediente a la voluntad del Padre Dios, y por eso nos trae a nosotros la buena noticia. ¿Cuál? La de la libertad. La buena noticia, ¿cuál? La de la sanación. La buena noticia, ¿cuál? La de también que tenemos el espacio de perdonar, de reconciliar y de reparar, para promover la unidad como reino de Dios, que tiene por objeto fundamental el bien común. En este aspecto, entonces también vamos a seguir entendiendo cómo nosotros pues estamos llamados a ser promotores de la amistad social, de la fraternidad, y cómo nosotros, al estar llamados por la misma palabra que mora en nuestros corazones, nos compromete para trabajar por el cuidado de la casa común, que es la Madre Tierra.
Y ahí de dónde es que sale toda esta reflexión teológico-bíblica e histórica que nos está enseñando nuestro querido vicario de Cristo, el Papa Francisco, en el tema de la espiritualidad, de la obediencia o de la escucha a la palabra de Dios. De este recorrido podemos entonces ya sintetizar, queridos cristovidentes, querida familia que está hoy aquí en la parroquia de Chiquinquirá, que el objetivo que se traza, la espiritualidad de la obediencia o de la escucha a la palabra de Dios es, óiganlo bien, ser camino hacia el Padre Dios a través del encuentro, del conocimiento, de la adhesión y amor y del seguimiento de la persona de Jesús, el Hijo de Dios, celebrando, participando en su misterio pascual, preparándonos en este tiempo de Cuaresma para participar y celebrar el misterio pascual de Jesús que nos conduce a degustar la resurrección. Ese es el tema central, ya en síntesis, que nos conduce a comprender el sentido de ese misterio tan maravilloso de la resurrección. Es decir, poder comprender cómo la muerte fue vencida, la muerte ha sido muerta y vencida con la victoria de la vida en la cruz. Es hermosa esa frase. Y esa victoria se traza antes de que Jesús entregue su alma al Padre Dios, cuando dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ahí ustedes y yo hemos recibido esa hermosa gracia, esa gran bendición. Pero solamente nos falta también poner el 1% de nosotros para completar ese 100% del misterio pascual de Cristo. Y no es descompensado ni tampoco es injusto ese 1%, porque el 99% es llevado siempre por nuestro bautismo a través del Espíritu de Dios. Todo lo hace Dios en nosotros. Un nuevo día de vida es una acción y es un don, un regalo de Dios en nosotros. ¿Y cuál es ese 1%? Adherirnos a lo que falta al misterio pascual de Cristo. Y esa adhesión sencillamente es cultivarnos en la espiritualidad de la obediencia o de la escucha a la palabra de Dios. Pidámosle a la Santísima Virgen María, hoy que estamos acá en su casa, la casa materna de los colombianos en Bogotá, Colombia, que como la primera que supo cultivar la espiritualidad de la obediencia a la voluntad del Padre Dios, a su divina palabra, nos acompañe y nos enseñe a poder vivir ese proceso y así nosotros poder continuar el legado de Cristo en su misión como apóstoles, testigos, discípulos, misioneros del reino de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora los invito para que colocados en pie renovemos nuestra profesión de fe diciendo todos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ahora nos vamos a acercar a la oración universal, donde elevamos nuestra voz al Padre, nuestros sentimientos, que por medio de su divina palabra, Cristo Jesús, y guiados por el Espíritu Santo, nos conceda las intenciones y gracias que estamos necesitando para continuar esa misión que se nos ha legado. A cada una de las invocaciones vamos a decir todos: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Iglesia, para que, a través de sus leyes e instituciones,
sea transparente siempre la ley nueva de Cristo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los que hacen las leyes y los que urgen su cumplimiento, para que tenga siempre en cuenta los derechos de la persona, atentos no a intereses de grupos, sino al bien común y principalmente de los más débiles. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los que sufren, víctimas de la injusticia, para que su grito de dolor sea atendido. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nosotros, que nos preparamos durante la Cuaresma para celebrar la Pascua, para que nuestro culto sea la expresión de nuestra muerte y resurrección en Cristo cada día de nuestra vida. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. También oramos por el plan de evangelización que ha trazado la Arquidiócesis de Bogotá en cabeza de nuestro saliente arzobispo Rubén Salazar y que ahora continúa en ese acompañamiento que nos hace nuestro nuevo arzobispo, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, en ese trabajo de equipo con los obispos auxiliares, Monseñor Pedro Salamanca y Monseñor Luis Manuel Alí, y todos los vicarios episcopales, como también en conjunto con todos los arciprestes y párrocos de la Arquidiócesis de Bogotá y de toda la Iglesia colombiana, que se han dado a la tarea de promover y de enseñar el cultivo de la espiritualidad, de la obediencia y de la escucha a la palabra de Dios. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todas nuestras madres, quienes ellas, las que han sabido llevar a plenitud la madurez de su bautismo, enseñándonos el inicio de nuestra vida cristiana y haciendo hincapié en una formación integral en fe, con esperanza y caridad, para que hoy nosotros tengamos sentido de existencia y podamos comprender el amor de Dios Padre para con nosotros. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos los equipos pastorales que conforman cada uno de este cuerpo orgánico de lo que se denomina la iglesia particular, que es la parroquia, y en ella también la diócesis o la arquidiócesis, en cabeza del talento humano bautizado como son los equipos pastorales, para que el Espíritu de Dios continúe guiándonos y de esta manera enseñándonos a empoderarnos ya no como discípulos, sino como apóstoles de esta espiritualidad de la obediencia que nos invita a celebrar diariamente el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos los niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes, a quienes el Papa Francisco los ha convocado a no dejarse sentar en el diván o en la sala de espera para darles su tiempo y su momento, sino que ellos son ya no el futuro, sino el presente, el día del hoy, a la manera de Jesús, y pues dejándose guiar por el Espíritu Santo y cultivándose en esa espiritualidad de la obediencia, continúen ese legado de la renovación de nuestro tiempo histórico para nuestra liberación y salvación. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. En un momento de silencio, cada uno de ustedes, queridos cristovidentes, allí desde sus hogares, eleven su propia intención. Y decimos todos: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Escucha, oh Divino Padre, estas intenciones que te presentamos en la persona de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar.
Traigo ante ti nuestra justa inquietud, buscar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz. Oremos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa Iglesia. Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, cuando en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el mandamiento del amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de un pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar y obedecer tu divina palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito es nuestro Dios, bendito aquel que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados.
Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, familia, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, en su advocación de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, la reina y patrona de Colombia, con San José, su esposo, los apóstoles y los mártires, con Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los Predicadores, San Martín de la Caridad y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Luis José Rueda Aparicio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia cristovidente que has congregado en tu presencia en este tercer domingo de Cuaresma, día en que Cristo nos invita a caminar con Él para vencer la muerte y hacernos partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Oramos de manera especial por nuestros familiares y amigos que ya descansan en la paz de Cristo, también por todos los que han sufrido esta situación del COVID-19, para que el Señor los reciba en su reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de su gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por llamarnos hermanos de Cristo, hijos de Dios, elevemos la oración que es centro y culmen de toda espiritualidad al Padre, diciendo todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Queridos cristovidentes, en Cristo Jesús, démonos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, danos la paz. Queridos cristovidentes, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Yo no soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz solo puedo exclamar, tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy, tuyo soy. Cuando de rodillas te pido perdón, veo tu grandeza y mi pequeñez. ¿Qué puedo darte? Yo todo mi ser, tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy. Sabemos cuál es el culto que debemos ofrecer al Padre en el templo de nuestra vida, el cultivo de la espiritualidad, de la obediencia o de la escucha a su divina palabra. Oremos. Alimentados ya en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que se haga realidad en nuestra vida
lo que hemos recibido en este divino sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Dirijámonos a la Santísima Virgen María, en esta bella advocación también de la Señora de la Cuaresma, para que continúe su labor para con nosotros, de madre, médico, maestra, abogada y defensora de nuestro proyecto de vida, de nuestro proyecto de familia, iglesia doméstica, de nuestro proyecto de iglesia particular, parroquia y de iglesia universal, iglesia colombiana y universal. Con fe diciéndole a ella: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Agradecer de primera medida al Padre Ramón y en él a todo su equipo de trabajo integral, a Néstor, que es quien está en este día acompañando este proceso de hacer el seguimiento por el medio virtual y televidente Cristovisión, junto con todo el equipo de trabajo, el control máster, todos los camarógrafos, todos los que están en el tema de la edición y también del desarrollo del guión, porque gracias a su servicio se hace posible poder llegar a los rincones más pequeñitos que tenemos a nivel de Colombia y en el contexto universal. Ya Cristovisión, como canal religioso católico, es universal, es mundial. Gracias a ustedes, porque este talento humano nos permite alimentarnos de la palabra de Dios y de su cuerpo y de su sangre. Se nos puede invitar a hacer la comunión espiritual. Creo que ustedes la habrán ya leído con ese pantallazo que nos ofrece la transmisión. De antemano también decirles a todos nuestros cristovidentes y sobre todo los que vienen aquí en Bogotá o que vienen de peregrinación, la parroquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá estará celebrando de manera cultico-ritual la Semana Santa, la Semana Mayor, con las procesiones al interior del templo y ya con las indicaciones que hemos venido desarrollando en el transcurso de este tiempo de Cuaresma, en estas 2 primeras semanas que llevamos, y con esta tercera continuaremos, que la gente que se inscriba y esté dentro del aforo y participe de las procesiones lo hará de manera rotativa en su lugar. Se le ubica su silla, su puesto, allí estará, podrá estar sentado durante la procesión o de pies rotativamente haciendo el recorrido por las naves laterales de la parroquia. Nosotros saldremos un momentito ahí a lo que es el atrio, que está dentro de las mismas límites de la parroquia, no tiene ningún acceso a la calle, y seguiremos nuevamente aquí al presbiterio. El sentido es retomar nuestras tradiciones, renovarnos con ellas, y como lo dice muy bien el Catecismo de la Iglesia Católica, no perder nunca nuestra memoria histórica, porque es en ella que tenemos esta certeza y garantía de que la vida no termina aquí, desde lo biológico, sino que es un signo de esperanza para ir a la resurrección y a la inmortalidad. Quienes deseen tener la programación, la tenemos digitalizada, está también ya en el código QR. Usted solamente es hacer el seguimiento por el código y ahí la tendrá en su smartphone. También pues pueden llamar al despacho parroquial. Allí si usted deja su correo electrónico, se le enviará por correo electrónico digitalmente la programación. De antemano, todos cordialmente invitados. También la estaremos transmitiendo de manera virtual a través del canal de nuestra parroquia de Chiquinquirá, YouTube, y por el canal Facebook Live de la parroquia. Agradecemos de antemano a quienes han venido para participar de la Eucaristía en el día de hoy, en este tercer domingo de Cuaresma. Agradezco también de manera especial a nuestro director del coro de la parroquia de Chiquinquirá, Dino Luis, por su preparación y por su fidelidad a la parroquia. A los proclamadores de la palabra, también muy agradecidos por esa identidad con su parroquia. Y también a la Legión de María, que es la base fundamental de la parroquia de Chiquinquirá. Yo exhortaría a todos los párrocos que donde se encuentren, si están recién nombrados o continúan su labor pastoral, no dejen nunca que desaparezca la Legión de María en su parroquia, porque son signo fehaciente de progreso, cambio y desarrollo.
A todos, muchísimas gracias. Dispongámonos para la bendición final. El Señor esté con ustedes. Al finalizar esta oración decimos todos un fuerte amén. Señor, que tu pueblo reciba los frutos de tu generosa bendición para que, libre de todo pecado, logre alcanzar los bienes que desea y el gran cultivo y madurez en la espiritualidad de la obediencia a tu palabra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos cristovidentes, la Eucaristía ha terminado. Continuemos en la paz del Señor. Una bendecida semana para todos. Reina de Colombia, por siempre serás, es prenda tu nombre de júbilo y paz. Reina de Colombia, por siempre serás, es prenda tu nombre de júbilo y paz. La nación entera con culto filial tus glorias pregona, tu imagen venera y en tu honor entona un himno triunfal, y en tu honor entona un himno triunfal. Reina de Colombia, por siempre serás, es prenda tu nombre de júbilo y paz. Reina de Colombia, por siempre serás, es prenda tu nombre de júbilo y paz. Nos invita en el pan y el vino, alimento vivo, Eucaristía. Sagrada Eucaristía. Cristovisión, para ver el mundo con los ojos de Jesús. La orfebrería religiosa se hace arte al servicio de la fe cristiana.